Queremos compartir una palabra muy especial esta noche. We want to share a very special word Hace un tonight. tiempo estaba orando por algunas cuestiones personales A long time I was praying for some y personal issues, le pedí al Señor, and I asked the Lord. tengo una lista de oración. I have a list of ¿Cuántos de prayer. ustedes tienen una lista de How many of oración? you has a list of Amen. prayer? Le pedí al Señor algo por mucho tiempo. So I asked for the Lord something for a long time, Realmente me sorprendí que no tenía una respuesta. and I was really amazed that I didn't have an answer yet. Entonces, en un momento yo tuve este discernimiento, At some point I had que la this respuesta ya discernment estaba, that the que Dios answer había was hecho already el there, milagro, that God made the miracle, pero que las tinieblas los estaban obstaculizando. but the devil was ¿Te ha pasado making an esto alguna obstacle vez? there. Has this happened to you? Sentía que había bendiciones retenidas. I felt that there were blessings that were retaining. Entonces empecé a orar en contra de esto I started praying y against this, vi un milagro poderoso. and I saw a powerful miracle. Había proyectos que estaban trabados, There were projects proyectos that para were nuestra blocked, iglesia, para nuestro ministerio. projects for our church, Y for our después de que ministry. oré de esta manera, And after sentí que Dios hizo un milagro tremendo. I prayed like this, Rompió God las made a trabas que el enemigo había puesto. tremendous miracle. Y vi broke. milagros en estas It broke áreas. down, and I saw miracles in these areas. Yo tengo esta percepción. I have this perception, Clamé mucho al Señor por esta and palabra. I cry out a lot for Creo this word. que aquí hay mucha gente de fe I believe que there's le a ha lot of people pedido a of faith Dios, here that le ha asked the Lord, clamado al Señor they cried out for the Lord por cosas muy for específicas very specific y creo que things. saben que a esta altura deberían haberlas recibido, And I think that you know that by this time pero you have aún received them. You no should pueden have ver esa received them, bendición. but you haven't. Y yo tengo la percepción But I have the perception que el enemigo ha retenido that bendiciones the enemy is y que en esta holding noche back nosotros those vamos a blessings. liberarlas. But En tonight we're el going nombre de to free them, Jesús. to deliver ¿Cuántos them. quieren esta palabra? How many of you believe Así this que vamos word? a clamar al Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. En la antigüedad existía una forma de atacar las In ciudades. the old times, there was a way to attack a city. El enemigo las sitiaba, The enemy who goes around them, sobre todo en las ciudades que estaban amuralladas. specifically those cities that had walls around them. ¿Cuántos de ustedes les gustan las películas de la antigüedad, un poquito bélicas, How many of you like those kind of movies from the old times de mucha guerra, with a lot of ¿sí? war, Espadas, machetes? ¿Sí? Confiesen, no se axes, preocupen. ¿sí? machetes? Anoten el retiro de Swords. liberación acá. Some of you will go to the deliverance Si viste retreats. Corazón Valiente más de 42 veces, If you saw estás Braveheart en... for more than estás 42 en peligro. times, you're in danger. Pero en esas películas muestra But in gráficamente those movies, they're cómo se very tomaba una graphic. ciudad, How a city was sobre taken todo una over. ciudad amurallada. For example, specifically a city that was surrounded by walls. Muchas veces muestran cómo rompen los muros, pero la verdad trataban de no ir al choque. Many times you see how they broke the walls, but La most of the mejor times they didn't block them. La mejor manera era sitiarlas. The best way was to go Es around decir, them. que el ejército las rodeaba The army will go surrounding the city y esperaba a que tengan hambre adentro de los muros. and waited till there was famine in the inside of a wall. Quiero que te imagines esa escena, Imagine that scene. una ciudad rodeada A por el city enemigo, surrounded by a la the enemy, distancia del arco de una flecha, at the de la flecha distance de un arco, of an arrow, y que bow. no dejaban pasar ni alimentos, and they didn't let ni agua, ni food, comunicaciones. water, or communication go Le through. impedían que todo eso ingrese a la They ciudad. were impeding all of that to get into the Es una city. estrategia muy común. That was a common De esta strategy. manera lograban ganar una batalla sin disparar una sola This flecha. way, they will win the Sin battle tener que without having to esforzarse, throw an arrow. Digamos, perdiendo gente en la No batalla. effort losing people Lo que in the hacían battle. era cortarle los suministros. So they would block these ministers. Y todas las noches hacían ruido, And each night, y, como si iban a atacar. they would make noises Entonces, like if they were going to toda la attack. ciudad dentro del muro se protegía, pero no atacaban So nada. the city inside of the walls Era una were guerra frightened, psicológica. but it was like a De esa, psychological de esa war. manera iban destruyendo And that way, they al would pueblo que estaba destroy atrapado en una ciudad. the people that was inside Era una of the walls. estrategia. It was a strategy. Y en esta historia que vamos a leer, And in this story that el we're pueblo going to de Dios read, estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. the name of God was inside of a city. Estaba of Jerusalem. atrapado en un sitio, porque el ejército de Siria This man was inside, trapped
los había rodeado because the army of y estaban Syria esperando que se surrounded mueran de them, hambre. and they were waiting for them to El pueblo die adentro of famine, estaba en hunger. desesperación, ya no sabía qué hacer. They were desperate, they didn't know what to do. Pero ahí es donde Dios interviene. But there God Porque intervened, siempre que estás en desesperación, because whenever you are Dios desperate, va a responder tu God oración. will respond to your prayer. Así que vamos a leer juntos este texto So we're going to read together this text. y Segunda de Reyes capítulo 7. 2 Kings chapter 7 Vamos a leer del versículo 1 from the first verse. hasta el versículo 4. Till 4 4. versículos. ¿Sí? Yo lo voy a leer en español y ellos lo van a leer en inglés ahí en sus asientos. Dice así la palabra del Señor. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor. Eliseo es el profeta que estaba ahí con el pueblo de Israel. Dice: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas. Aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Diga conmigo: incredulidad. With me. Unbelief. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Sigue diciendo la palabra del Señor: ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaron a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos, moriremos. Hasta aquí lo que vamos a leer por ahora. Pueden apreciar 2 aspectos. Número 1, we can el profeta appreciate de Dios, here 2 aspects. Number 1, the prophet of God, trayendo una palabra en el momento más difícil de Israel. bringing a word in the most difficult moment of Israel. Después de varios meses de no tener qué comer, After a few months la of gente not se estaba having what to muriendo de eat, hambre, people was dying of hunger, y se levanta Eliseo, que estaba en la ciudad, and that y le da esta prophet palabra al pueblo de Israel. raised up in the middle of the city Se la da el and give rey. this word to the people of Israel. Todo el pueblo la cree, excepto una persona, The whole people, el ayudante except del rey. from one person. El profeta Eliseo dice: mañana esta hora. Ustedes imagínense la crisis, The ¿sí? prophet of Elijah, imagine the crisis. The prophet of No Elijah, no había comida que comprar. There was Así no que food el to dinero buy. no servía. Money- Había una inflación money increíble had en ese lugar. no value there. Pero el profeta dice: mañana a esta hora The prophet said, toda la comida va a ser muy barata. tomorrow, by Va a this sobrar time, la comida all the en este food will lugar. be really cheap. Y la gente tenía ya días que no comía. And people were starving for Y many cuando days. escuchan la palabra, como eran gente fiel a And they will Dios, listen to the word como los que se congregan en as Jesucristo Plenitud faithful de Vida, people, like the people of le Jesucristo creyeron al Plenitud de Vida. Señor. Creyeron en la palabra del They profeta, believe in the word of a prophet, excepto uno. except for one. Se congregaba en otra iglesia. He went to another church. Esa persona That person, era ayudante del rey he was the helper of the king. y se burló del profeta. And he mocked the prophet. Él dijo: aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, He said, even if no the podría Lord hacer opened esto. up the doors of Pero heaven, ustedes conocen igual que yo this would not be que possible. Malaquías dice, But if you y él believe, promete as I do, que a la Malachi gente fiel promises Dios les abre, ¿qué cosa? that the people that is Las ventanas faithful, de los cielos. God opens ¿sí? the windows of the Sin heavens. embargo, este incrédulo rechazó la palabra del Señor. But this man who didn't believe Rechazó las promesas rejected de the Dios. word of God and his promises. Así que el profeta se enojó con él So the prophet got y mad le at dijo: him, vas a verlo, and he said, pero you're no going vas a to see him, disfrutar de esta and bendición. you're not going to enjoy this Frente a una blessing. palabra de Dios, Before a hay word 3 of God, opciones. there are 3 options. Gente que recibe la palabra, People that receive que the la word, cree, that believe it, tocar al de al lado y decirle: están touch hablando the de person mí. next to you and say, they're speaking about Gente que me. cree la palabra People that believe the word, y recibe, and people that porque receive creyó. it because they Gente believe.
que no la cree people that does not y no believe, recibe, and they don't porque no lo receive cree. because they didn't believe. Y gente que la rechaza. And people that reject it, Esa gente será atropellada por la those palabra de people Dios. will be stumbled. Ya verás cómo termina esta historia. Por otro lado estaban los 4 leprosos. On the other side, there were the leprosy, Era gente de la más rechazada de la sociedad. the most rejected people of society. Imagínense que la lepra era muy contagiosa. Leprosy was really La contagious sacaban by afuera them. del muro de la ciudad, esa They gente. got it out of the walls of a city. Le tiraban la comida por sobre el muro. They would throw Como si the fueran food animales. over the walls like they Y were ellos tenían que animals. agarrar la comida ahí abajo. They would have to grab the Pero food down there. como se terminó la comida en la ciudad, But since there was no food in the ellos city, no tenían que comer. they didn't have what to eat. Así que esta gente, los leprosos, pensaron, So leprosy, the people nos with morimos leprosy, aquí afuera, nos thought, morimos adentro de we Jerusalén, will die here outside or inside of Jerusalem. crucemos al enemigo. Quizás ahí nos perdonen Let's la vida. cross over to the enemy. Así que Maybe they will pensaron forgive ir, us. pensaron ir al campamento sirio, So they los que thought estaban of the serious camp. sitiando la ciudad. Those who were surrounding the city. Esto era locura, era una muerte segura. It was crazy. Y así comienza esta historia. Yo quiero decirte algo. So I want to tell you Vemos dos something. aspectos. Gente que estaba en las últimas condiciones, gente rechazada, gente que estaba With muy these mal. two aspects, people that was rejected, people that was in the last moments of their life, Eso representan los leprosos, that ¿verdad? represents leprosy. Y por otro lado, dentro del muro, mucha gente que le creyó al profeta. And on the other side, a lot of people who believed the prophet. ¿Cuántos de ustedes pueden creer How many of you can que believe Dios en un día puede God. cambiar toda tu that realidad? God in one day can change your De un día reality para el otro. from one day to the other? Quizás algunos de ustedes hicieron muchos gastos Maybe one of you made a lot of y calcularon expenses. cómo van a pagar esos gastos. And maybe you're calculating how you're going to pay for Algunos those expenses. piensan que en 8 meses van a pagar todas sus tarjetas. Some of you think that in 8 months you're going to pay A your debts, otros calcularon your que van a cards. ir 82 años, ¿verdad? Some of you will try to Cada account uno hizo su 82 cálculo years. humano. Pero Each one cuando makes their Dios count. interviene en tu vida, But when God intervenes in your life, Él rompe todos los He cálculos. breaks all of the math. Y él puede cambiar tu realidad de un día para el otro. And He can Sea change lo your que sea. reality from one day to No another. importa lo que It estés doesn't matter pasando, what it is. No Dios matter what puede you're cambiar going tu through, realidad en un God día. can change your Tocarle que está al lado reality in tuyo y one decirle, day. eso es para ti. Touch the person next to you and tell them that's for you. En un día Dios puede cambiar tu realidad. He can change your reality in one day. Ahora, yo quiero hacer un ejemplo. Now I want to make an example. Necesito a alguien que ore mucho. I need someone who prays a lot. Alguien que ore. ¿Ahora alguien que ore acá? Is there someone who prays a lot? ¿O me equivoqué de iglesia? Or maybe I'm confused of church. I'm confused in church. ¿Quién ora mucho? A ver. Alguien Who que tenga prays una a lot? lista de oración. Someone who has a list of prayer. Ok, chao, me voy. Fine, I'm leaving. ¿Habrá alguien que ore aquí? ¿Sí? Is there anyone who Señor, prays te lo here? pido. Sí, a ver, alguien que levante la mano, sí. Someone can Dígame. raise their hands. Acá, Emanuel ora, muy bien. Venga, Manuel, venga por acá. Qué bien, te felicito por orar. ¿Quién es tu padre? Who's your father? Esto sucede de la misma manera que sucedió en el ejemplo bíblico, sucede también en el mundo espiritual con las personas, So in the con la same way iglesia. it happens in the biblical word, it happens with the people. Es decir, el enemigo tiene estrategias. The enemy has strategies. La misma estrategia que usaron los sirios, The same strategies that de the la misma Syrians manera use, operan las tinieblas in the same way en as the contra de devil los hijos works de Dios. with the children of God. Pero de los hijos que oran, que But tienen un propósito From the children that y que esperan en pray el Señor. and wait in the Lord. ¿Habrá alguien más así Is acá? there anyone else Amén. like this here? Entonces vamos a suponer que Manuel tiene una lista de oración. So y let's él suppose está that Emmanuel has a orando list of por prayer, eso, ¿sí? and he's Entonces él praying está for this. clamando todos los días por He's esa lista de crying out oración. every ¿sí? day for his list. Entonces él está así en oración. And he's Muchas there like gracias. this praying Todos los días está clamando. every day. Dice la Biblia, The- Mateo The 18, word says in Matthew 18, lo enseñó Jesús, dice que había una Jesus viuda teach about this, muy pobre that there was a very que poor iba widow. todos los días de un juez injusto. Every day she would, Pero dice que el juez la atendió y le hizo justicia. she went every day to ¿Saben an por qué? injustice Por judge. cansancio. Porque se But cansó he de la did viuda. what she wanted because he was Entonces la atendió tired of her. y le hizo justicia. And he made justice. Y Jesús da esta enseñanza. And what does Si this teach us? nosotros como hijos de Dios
vamos ante el juez justo, If us, as children of God, no ante el juez injusto, goes to the ante el just juez one, justo, todos los días, el to Padre the que nos righteous ama, one, dice, every ¿no day, nos hará justicia mucho más won't He rápido? do justice for Él us dice, ¿se faster? demorará el Señor en responderte? Will He take longer to respond? No debería ser así. It Hay shouldn't una be that way. promesa There's a promise para las personas que claman a Dios for por algo those who y que son cry insistentes en la out oración. for God, for Hay una something. realidad espiritual. There's a Vas reality, a a recibir del spiritual Señor reality. y eso no se va a demorar. You are going to receive the El Lord, Señor and te that's va a not going to take responder. long. God is going to Rápidamente te va a respond responder. quickly. Ahora, cuando el Señor no te responde, vos When tenés que the empezar a Lord does sospechar. not respond, you need to be Porque lo que suspicious. puede pasarte es que estés bajo un sitio Because what can espiritual. happen to you is that you Porque can be sobre- surrounded by something spiritual. Sobre aquellas personas que tienen propósito, Because over tocar those el de with al lado y purpose, decirle, "Ese soy yo". judge the person next to you. muchas veces el enemigo Those with purpose, hace un sitio alrededor de esa many persona times the enemy will surround para que that no le lleguen person. los suministros de Dios. So the Todas esas ministers, cosas que él the está supplies clamando al from Señor. God won't get to that person. Entonces aquí está el ejemplo. Emanuel está orando por So algo. here's the example. Emmanuel is praying for something. Ahora vamos a suponer que este joven Emanuel Oviedo representa la respuesta de Dios. Let's Ponte de pie, pretend Emanuel. that Emmanuel Oviedo is his response. Sí, He señor. represents his response. Muchas veces Dios hace esto. A lo mejor él está orando por un negocio, Maybe he is praying for a por tener business, el socio adecuado o lo que sea. for his ¿Verdad? partner, whatever it is. Y Dios moviliza a otra persona allá. Allá está la respuesta. God mobilizes another person, Como and that's his Dios answer. lo tocó, él empieza a venir. La bendición Since empieza a God venir. touched that person, Pronto se van a The juntar, blessing pero starts moving. sucede algo. But something happens. Cuando hay una persona, un hijo de Dios, que está siendo sitiado por el When there's enemigo, a child of God that is being hay surrounded by the enemy, asignados, there are demonios asignados demons para bloquear that las are bendiciones assigned que Dios va a to traerle. block, to hold on La the oración blessing. de él fue escuchada, His la prayer respuesta was está en camino, answered, was heard. pero esto le sucedió a Daniel There's a response that's en el coming in libro de this Daniel, way. capítulo 10. This happened to Y Daniel esto sigue in chapter sucediendo hasta el 10. día de hoy. And this Demonios que still se levantan, por happens ejemplo, today. acá tenemos uno. There's another demon that raise up. There's, Y cuando la bendición quiere venir, ¿qué And when hace? the blessings wants Lo to come, interceptan en el camino. Retiene las intercepts. bendiciones. He Los retains. proyectos, a veces son bendiciones he financieras. holds the A blessing. veces son milagros, a Maybe veces financially, son miracles. conexiones de oro. Connections of Entonces, gold. esa oración que él está Maybe that pidiendo prayer está frenada. he made Dios ya la contestó, mandó la respuesta, Is stopped, pero está siendo God intervenida answered, and he already por el mundo sent an espiritual. answer, Es la but is estrategia holding back by the enemy. que se usaba en la antigüedad. And it was like a strategy ¿Cuántos saben used in the que old times. los demonios tienen miles de años en la tierra? How many of you know that the demons have ¿Saben many cómo years funciona in the la earth? psicología humana? And psychology, human ¿Saben psychology, cómo reaccionamos? they know it, how it works. They know how Entonces we él react. está esperando una respuesta que nunca llega, So he is y él waiting for an empieza answer a that never sentir comes. que Dios no piensa en él, And he starts Empieza a thinking that sentir God que doesn't Dios think no le in him, responde, that God does not que Dios no respond lo to him, considera. that God doesn't consider him. Entonces él en su lista de oración tiene otra So oración then in his list of prayer, he has another prayer aparte de request, esa, apart from that one. y hay otra bendición que viene hacia él, pero el enemigo manda And there's otro another blessing that's coming his espíritu way, inmundo a but the bloquear enemy sends también another- la otra bendición. another spirit Y to sin hold saber, it, to quizás retain Emanuel that con blessing. mucha fe Maybe tuvo Emmanuel, muchas respuestas a with a sus lot of oraciones, faith, received pero many está siendo responses, sitiado por el enemigo but he's being y las surrounded by the bendiciones enemy, no le pueden venir. and blessings En la cannot come to antigüedad, him. In the old times, El sitio bloqueaba el agua, la comida y las the comunicaciones. surroundings that they did blocked Suministros the vitales. supplies, vital supplies, water, food, Y lo que generaba communications. en la ciudad sitiada and what was left in es there depresión. was depression, angustia. anguish. Y después de varios meses, And after la several ciudad months, se rendía, se the entregaba, city se surrendered. entregaba al enemigo. They surrendered to the enemy. Esta estrategia This strategy de bloquear todas las bendiciones of para que no le blocking lleguen all the blessings to not to get genera to que el you, Hijo de Dios que está sufriendo ese sitio they espiritual generate in a child of God to empieza a suffer. rendirse, They start to surrender. a considerar que no tiene un propósito And to divino consider that they don't have o a que purpose nunca va a of life, alcanzar su llamado or that they will never get to their call, y se rinde. and they surrender.
y piensa que Dios está lejos de and él. he thinks that God is far away from him. Yo percibo que el enemigo está haciendo esto en muchos de nuestros hermanos. And I Aquí perceive that mismo. the enemy is doing this in many of the Hay gente brothers fiel here. que está orando. There are faithful people that is praying. Creo que en este momento el Espíritu Santo te va a mostrar si esa And persona I eres tú. believe in this moment the Holy Spirit will show Gente you if fiel that que está person is orando you. y que People no- that's praying, No puede recibir but they cannot receive. las bendiciones del Señor y que está a The punto de blessings from Him. rendirse. And they are Por- about to surrender. Abandonó proyectos, They abandoned abandonó projects, estudios, studies, capacitaciones, cosas que le pidió al Señor, Works and things que that le God están asked siendo for them to do. retenidas. Pero voy a They are- soltar una they are palabra being holden de back. bendición en esta noche. But tonight Hoy there's vamos a a word of romper blessing. el sitio de We las tinieblas are going to y break todas las that bendiciones sight, serán that liberadas surroundings. y en el nombre de And all Jesús blessings todo will lo be que te free. pertenece llegará a ti para la gloria del Rey And de everything Reyes. that ¿Cuántos belongs to dicen you amén a will get eso? to you. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias. Gloria al Rey. Glory to God. Así que uno tiene que saber estos conceptos. So you need Número to know uno, these concepts. Number one, puede haber bendiciones retenidas. there could be blessings that are holding. Número dos, hold. tenés acceso a los dones del Number two, Espíritu, you have access to the gifts of the Spirit, como el discernimiento de espíritus. like discernment of spirits. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor. And you need to ask that from the Porque Lord. muchas personas detectarían si hay una confrontación directa con las tinieblas. Because many people will detect if there are, Pero esta are confrontación no es something directa like contra some ti. rejection like this from the enemy. Esto no viene directo hacia ti. This does not come directly to you. Solamente se trata de bloquear las bendiciones que te pertenecen. It's about blocking the blessings that Eso es belong más to you. difícil discernirlo. That's harder to discern. Uno tiene que pedirle al Espíritu You need Santo to ask the Holy discernimiento Spirit de for it. espíritu. Discernment of spirit. Ese discernimiento son dones proféticos. Discernment is a Son gift, a dones del prophetic Señor gift. para percibir el mundo A espiritual. gift from the Lord to perceive the spiritual ¿Cuántos de ustedes word. quieren esto? How many of you would Vamos like a this in clamar your al life? Señor por estos dones. We're going to cry out to the Lord for this Quiero gift. decirte algunas cosas que son importantes. I'm going to tell you some important things. Aparte de esto, también para romper el sitio espiritual To break the spiritual side, the hay spiritual que considerar surroundings, dos cosas. you need to consider Número two uno, things. Number creer. one, belief. Dentro de las murallas de Jerusalén, Inside of Jerusalem's walls, la gente le creyó al profeta the Eliseo. people believed to the prophet Elijah. Todo el pueblo, menos uno, All of the people, estaba except for creyendo one, la palabra. they were believing No the sabían word. cómo Dios lo iba a They hacer, didn't pero know le how God was creyeron al going to do Señor. it, but they believed the Lord. Y aunque vos no sepas cómo Dios mañana va a hacer el And milagro, even if you don't know vos how tenés que God is going sostenerte to make the creyendo, miracle tomorrow, porque tu milagro you need está to keep disponible para believing ti. because your miracle is available for you. La segunda cosa, Next thing, uno tiene que tener la actitud correcta. you need to have the right attitude, No hay que rendirse, not surrender. porque hay quienes abandonan Because there's a el lot of camino del people who Señor. abandon Dejan de God's creer que ways, tienen un propósito, and they stop que tienen believing un they have a llamado. purpose, they have a calling. No hay que rendirse jamás. You don't have to surrender. Tocale al que tenés Never. al lado, Touch no the nos vamos person a next to rendir. you and tell him, Decíselo. we're not going to surrender. Vamos a esperar en el Señor. We are going to wait in the Lord. Estos dos elementos son fundamentales. So this is fundamental. Y también quiero decirte algo más. I also want to tell you something Me else. encantan los 4 leprosos. I like the 4 leprosy Quiero people. leerte un versículo más. I want to read you another verse. Dice la palabra de Dios The word of God en toda esta says, historia bíblica, in this whole que ustedes pueden story, leer en su casa. you can read it in your house. Y ahora es cuando dicen, amén, pastor, That's when vamos you a say, leerla. amen, pastor, we're going to read it. Dice la palabra que fueron hasta el campamento sirio The word says that they went to the other camp, to the Syrian y que camp, encontraron algo maravilloso. and they found Todos something los marvelous. sirios habían huido. All of the Syrian Habían- people flee. Habían dejado todas las carpas, They las ran tiendas away. They left their armadas. tents, everything armed, Habían dejado sus ropas, their sus clothes, tesoros. their treasures. Por varios meses los sirios habían bloqueado las bendiciones For de several Israel. months, the Syrians blocked the blessings of the Lord. Cada vez que venía una caravana de camellos And whenever they saw a entrar a la ciudad de camels coming Jerusalén, into the city of Jerusalem, que traía muchas riquezas they would bring many ellos la richness bloqueaban and treasures that would y block them, retenían las and they would bendiciones en keep ese them in campamento. that camp. Cada vez que venían
una cosecha de un campo, When a harvest entrar from a farm para came, vender el producto en la ciudad, los sirios la they bloqueaban blocked that y harvest retenían esas and they bendiciones. hold it. Así que el campamento sirio alrededor de So Israel around Israel, the era un Syrian camp, campamento muy próspero. it was a prosperous Habían camp. robado todo lo que era de Israel. They would rob everything that Tenían belonged to tesoros. Israel. They had Por mucho treasures. tiempo habían bloqueado toda la For comida. a long time, they blocked all the Tenían todo food. el ganado, They had todos los all of animales. the animals. Todo estaba ahí. Everything was in there. Y cuando estos 4 leprosos And when llegan these al 4 campamento lepers sirio, came into the Syrian camp, encuentran que no había ni un soldado. they found out that there was Cuidando no las army, riquezas. no one Dios taking había hecho care algo of the richness. maravilloso. It was something marvelous. Dice que el Señor los They atormentó. said that the Lord tormented them. Los sirios escucharon un gran ejército venir. The Syrians heard a great Y era army el poder coming, de Dios que hizo ese and it milagro. was the power of Y God doing todos this los miracle. sirios, And all varones of the serious valientes, people, salieron huyendo. they flee, even the brave ones. Dice la palabra del Señor. They ran Resistid away. al diablo. The word of God says, Y él resist the devil, and he huirá de will flee vosotros. from you. El enemigo, la presencia de Dios hizo que el enemigo saliera huyendo. The presence of God Dice made que the mientras enemies run away. huían por el camino, They were iban a running todo away, galope y se iban despojando de sus cosas. and they were leaving their Así que things habían behind. dejado un camino lleno de ropas y So there was a tesoros way tirados full of clothing and treasures y found, todas las tiendas armadas, and all of the tents were armed, listas para estos 4 ready leprosos. for these 4 lepers. Ellos entraron ahí, They got in, encontraron la comida caliente, they found la hot mesa food, servida, empezaron the a table comer, was served, they a started eating, deleitarse, llegaron de noche a ese lugar, they got there at night, tomaron todos los tesoros que they took podían all cargar the encima, treasures they could carry on with them, vestidos nuevos, new clothing, estaban en el cielo. they were in heaven. Pero en un momento me gusta esto que sucede. But at some moment, I Ellos like this thing that recapacitan happened. y tienen algo, una muy buena intención para con toda la ciudad. They realized something and they had good Vamos a intentions leer with the lo whole que city. sucede en ese momento. Let's read what happened in that moment. Esta es la razón por la cual Dios eligió estos 4 This is leprosos. the reason why God chose these four lepers. Porque eran personas que aunque habían sido rechazados, Because they were people that even when they were rejected, nunca pensaron devolver mal por mal, they never tried to get back to back. sino que ellos dijeron, Bad for vamos bad. a pensar en toda la ciudad Or que se está evil for muriendo evil. de hambre. Y They- miren lo que dice este So texto. this is what the text says. Voy a leer 2 de Reyes 7, 2 Kings versículo 7, 9. verse 9. Dice, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Esto lo cumplieron de madrugada. So they fulfilled this at midnight. Fueron a la madrugada y Israel mandó unos espías a verificar que They esto sea got cierto. there, and Israel sent over some Y cuando spies to see. constataron que esto realmente era And así, when they realized that it was true what they ya were estaban saying, amaneciendo it was y almost dice in the que morning. toda la ciudad salió a saquear el And campamento. they said that the whole de los city sirios. went to take over the camp of the Syrian people. Y dice el versículo 16, And verse 16, perdón, vamos a leer más adelante, 19. no, verse 19, Esto le sucede al oficial que había negado la palabra this profética. happened to the officer that denied the prophetic word, Dice, that ese rejected oficial that word. había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, diga conmigo, en efecto, In effect, la palabra de in Dios se effect, cumple. as a matter. Así ocurrió, el pueblo lo atropelló en la entrada de la ciudad y murió. ¿Cuántos saben que ponerse en contra de Dios no es buena idea? How many of you know that being against God is not a great idea? Esto fue lo que sucedió. So this was what happened. La intervención de Dios God intervened, hizo que la ciudad sea libre del sitio. and He makes the La city to be gente free of creyó the al Señor. surroundings. People believed Se the Lord. mantuvo con fe.
They believed and kept in decidió faith. no They rendirse decided not to surrender. y experimentó cómo el enemigo huyó. And they experienced dejó how the todo. enemy ran Yo away quiero and declarar left en esta everything. noche que eso sucederá And I contigo. want to declare tonight that that will Le happen voy a with you. pedir a Ramón, por favor, si puede venir por aquí. Eso mismo sucederá contigo. The same thing will happen with Si you. vos sos de esas personas If you are one of those persons, que one te of those sentís people identificado con esta palabra, who felt identified with this word, considerás que has orado por muchas cosas and you consider that you have prayed for many things, y que no ves la respuesta del and you Señor. haven't seen an answer from God. Pero la palabra de Dios dice que sus respuestas no se demoran. But God says that His answers will not Entonces take vos longer. tenés que sospechar, Then you need to be suspicious. porque Dios no falla. Because what Pero a veces somos God nosotros does not que estamos fail. bajo sitio de las Sometimes it's tinieblas. us that are surrounded by the enemy. Tenemos que afilar nuestra percepción And we espiritual. need to start Tenemos que prepararnos to be mejor en nuestra prepared percepción better, to espiritual. prepare Orar better por in los our dones del spiritual Espíritu. ways. And pray for the gifts of the Spirit. Orar por el discernimiento de espíritu. Pray for discernment of Para spirit. entender cómo funciona el mundo espiritual. To Para know romper and la obra understand del how the enemigo. spiritual word Quiero darte works. un desafío. I want to challenge you. Cree en el Señor y no te rindas. Believe in the Lord and do not Toma una surrender. actitud de guerra en esta noche. Take a warrior Reclama attitude todo tonight lo que el Señor te ha dado. and reclaim everything that Que you lo have vas a asked from the recibir. Lord, and you will receive it. En esta semana he estado orando por algo muy This específico. week I was praying for Es something un specific. proyecto grande It's a big project que estaba diseñando that I was para designing expandir el reino de Dios. to expand the kingdom of God. Y clamaba al Señor hace was crying out mucho to the tiempo que Lord. estoy clamando todos los días. And there's a lot of time that I've been praying every single day. Y me di cuenta que el Señor ya me había contestado. And I realized that the Lord answered. Así que en ese momento dejé de pedirle a So Dios then there I stopped asking the Lord, y empecé a darle gracias porque ya lo había and I recibido. started thanking because I received. Y empecé a romper la obra And demoníaca I que trababa started las breaking bendiciones. the evil works that was E stopping holding on inmediatamente that fueron blessing. liberadas para la gloria del Señor. Immediately it was Yo quiero free declarar for the sobre ti glory of esto. God. And I want to declare this over Si hay your life. bendiciones retenidas If there are por el blessings enemigo, that are holding back from te the desafío a enemy, ponerte en una actitud de guerra, I challenge a you to clamar al take Señor, an attitude of a a warrior, orar con fervor, and cry out, a echar and fuera las pray, tinieblas. and cast away Recibirás the la devil bendición del work, Señor. and Empezarán receive the a venir blessing. a partir de este It will momento, start coming a from partir this de este moment, día, from la this semana day, siguiente y from todo next el mes week, de abril. and the next month of Seguirán April. recibiendo bendiciones You will retenidas. continue Yo receiving percibo en mi those blessings espíritu that que were hay mucha holding gente back. que oró. I Percibo en mi believe that there was a espíritu, lot of people hay that mucha prayed. gente que oró, que Many clamó people al that Señor prayed. y que They ya le cry dio out. respuesta al Señor, And they pero que aún no receive las it, puede but disfrutar. they cannot enjoy it Hermanos, yet. es tiempo de hacer guerra So espiritual. there's time to do Es tiempo de spiritual sacudirle a warfare las tinieblas. and Vas a hacer be against guerra the enemy. y verás la respuesta War del against the Todopoderoso. enemy to El see the Señor pelea por response from ti. the Almighty. El Señor pelea tus batallas. He fights for your El Señor battles. te va a dar la victoria. He will give you the Por victory. todo aquello que estás clamando. For everything that you're Verás crying la out, gloria de Dios you'll aquí en la see the tierra. glory of God here on Es earth. tiempo de clamarle al Señor. It's time to Ponte de cry pie. out for the Lord. Clamemos juntos al Señor. Let's cry out together. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Close your eyes. Y for si one te moment. sentís identificado con esta palabra, If you identified with this si no word, estás viendo esas cosas que le pediste al Señor, if you can't see these things that you are cierra asking tus the ojos Lord, conmigo y levanta tus manos al cielo, close your eyes and lift your hands up. porque las bendiciones to heavens. retenidas te serán liberadas en el Because nombre de those Cristo blessings Jesús. that are being holding back are going to be Aleluya, free Rey. tonight. Padre amado, Dear Father, Señor, mira nuestras manos Lord, levantadas. look at our hands that are Señor, being en esta lifted. noche venimos a ti, Tonight we come to you, Señor, dándote gracias thanking por you tus bendiciones. for your blessings. Te damos gracias, We Señor. thank you, Lord, Te pedimos en esta noche, and we ask you tonight aumenta el discernimiento de espíritu. to increase the discernment of the Espíritu Spirit. Santo, Holy Spirit, ven sobre nosotros. come over Aumenta us. los dones, Increase the gifts of Señor, the en tu Spirit. nombre. Lord, in your name, Y en esta noche tomamos autoridad. tonight we take Y en el authority, nombre de Jesús, and in the name of Jesus, soltamos la palabra de autoridad. we let out this Señor, authority sujetamos word las tinieblas of not holding, y todos los espíritus inmundos of not holding to what the que enemy sitiaban is nuestra doing. vida. Those enemies En that este are momento surrounding our los lives. atamos
In y this los echamos moment, fuera we cast en them el away. nombre de Take them and Jesús. cast them away Los in the name echamos of fuera Jesus. en el In the nombre de name of Jesús. Jesus. Señor, nos declaramos In the name of libres. Jesus, and we declare Se ourselves rompen free. las estrategias del enemigo. The strategies from the enemy are Señor, en broken. tu nombre Lord, in your se name, rompen las estrategias del in diablo your name, the devil's y toda strategies are bendición broken. retenida And all the blessings that are being son held liberadas. are A partir free. de este momento, From this Señor, moment, nos llueven las bendiciones. blessings Señor, pour todas esas down. cosas que hemos They clamado, rain over us. que tú All ya of nos these things diste. that we have Señor, cried todo out eso for. viene a nosotros a partir de They este come momento, to en us el from nombre de this Jesús, en moment, el in the nombre de name of Jesús. Jesus. In the name of Oh, Jesus. Santo Espíritu, Señor, llénanos de Holy ti. Spirit, Nos fill mantenemos us. con fe. We Nos mantenemos believe. con fe. Y asumimos en We esta keep noche. ourselves believing. Asumimos en esta noche And we assume tonight una actitud de guerra. an attitude of En el nombre de warriors. Jesús, In the name Señor, of Jesus. derribamos las tinieblas We y put down declaramos all the que el enemy's diablo works. And we huirá de declare nosotros that the devil will así flee, como will run huyeron away los from sirios. us, as they did with the en el Syrians. nombre de In the Jesús. name of Jesus, Poderoso Rey, powerful King, recibo tu palabra. I receive your word. Señor, le doy autoridad a tu palabra. I give you Y authority to your declaro, word. Señor, en tu nombre, And I pray Señor, in your name, Lord. que las bendiciones me llegan en And esta I misma declare noche. that En tonight the el nombre de blessings Jesús. come. Amén. In the name of Y Jesus. amén. Amen. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Gloria a Dios.